Actividad Lo que sé por Laura Catalina Gómez Rincón, del grado 10º. Antes de iniciar con la actividad, quiero dar a conocer algunos datos claves que creo son muy importantes para conocer algunas cosas que se van a hablar más adelante. Primero vamos a empezar con el eje. Esta es la primera línea que pasa por el foco, que es este, y es perpendicular a la directriz. La directriz y el foco están a una distancia P del vértice. Ya más adelante vamos a saber qué es una distancia P. Ahora, la directriz es aquella recta fija que está en esta parte, que es como la base para guiarse para hacer la gráfica. Ahora, el lado recto es el segmento perpendicular al eje que une dos puntos de la parábola pasando por el foco. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el foco? Es un punto fijo en el cual se ayuda a graficar partiendo de que ese es el lado central. Ahora, el vértice es el punto medio del segmento que ve del foco a la directriz. Las ecuaciones de las parábolas según el eje donde abren. Existen tres tipos de ecuaciones: la ecuación canónica, la polinómica y la estándar. Primero que todo vamos a ver en este ejemplo las ecuaciones correspondientes a las parábolas que vienen hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, estas gráficas que puse tienen su función correspondiente. La ecuación polinómica es de la forma ax al cuadrado más bx más cy más d igual a 0. Mientras que la ecuación estándar de la parábola que abre hacia la derecha o hacia la izquierda con vértice en el origen es de la forma y al cuadrado igual a 4ax, donde a es diferente a 0. Resulta que esta tiene algunas pautas para su comprensión, donde y es el eje horizontal, 4a es el lado recto, la directriz es x igual a menos a y el foco es a, 0. Ahora bien, en este tipo de parábolas hay una diferenciación de las ecuaciones canónicas. Vamos a verlas. Resulta que la ecuación canónica de la ecuación de la parábola que abre hacia la derecha es de la forma y menos k al cuadrado es igual a 4p x menos h. ¿Por qué decimos que abre hacia la derecha? Sencillo. Fijémonos en el término central de la ecuación. Resulta que como nos podemos observar, no tiene un signo negativo, por lo tanto asumimos que tiene un signo positivo. Entonces esto nos quiere dar a entender que iniciamos abriendo la parábola hacia los números reales positivos. Mientras que entonces la ecuación canónica de la parábola que abrirá hacia los negativos sería la forma y menos k al cuadrado es igual a menos 4p x menos h. Ahora bien, esta tiene algunas pautas también para su total comprensión, en las cuales referimos que las letras h, p y k son números reales, y a la vez h y k son las mismas coordenadas que x y y. Ahora bien, nosotros, ¿por qué tenemos que tener en cuenta el signo central para todo? Bueno, resulta que la P del signo central es la distancia que hay del vértice al foco, y con ella vamos a hallar tanto el foco como la directriz. Bueno, ahora vamos a hablar de las parábolas que abren hacia arriba y hacia abajo. Estas, al igual que en la diapositiva anterior, las gráficas tienen su ecuación o función correspondiente al lado. Iniciamos con la ecuación polinómica. La ecuación polinómica de la parábola es de la
forma ax al cuadrado más bx más cy más d igualadas a 0. Ahora bien, la ecuación estándar en este caso cambia un poco correspondiente a la diapositiva anterior. En esta podemos ver que iniciamos con el término x, quedando de la forma x al cuadrado igual a 4ay, donde a sigue siendo diferente a 0. Entonces, como vemos que iniciamos con el símbolo x, podemos dar a entender que entonces el eje horizontal es x. El 4a sigue en su misma posición, entonces sigue siendo el lado recto. Y la directriz pasa a ser x igual a. Tengamos en cuenta que en la diapositiva anterior x era igual a menos a. Aquí pasa a ser a positivo. Ahora bien, el foco también cambia de posición quedando 0, a. Al igual que la diapositiva anterior, la ecuación canónica es diferente en ambos tipos de parábolas. Para la parábola que abre hacia arriba, entonces queda x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. ¿Por qué decimos que abre hacia arriba? Sencillo. Miremos el término central y nos damos cuenta de que este no tiene ningún signo negativo. Por lo tanto, asumimos que tiene un signo positivo. Entonces, por eso afirmamos, al igual que en el caso anterior, que esta ecuación de la parábola nos indica que la misma abre hacia los positivos. Teniendo en cuenta esto, sabemos que la ecuación de la que abre hacia abajo, entonces tiene el término central un signo negativo, dándonos a indicar que la parábola abre hacia los negativos, quedando de la forma x menos h al cuadrado igual a menos 4p y menos k. Ahora, resulta que hay un dato que quiero dar a conocer para que les sea mucho más sencillo el poder saber que cuando se abre de forma horizontal o cuando se abre de forma vertical. Resulta que tenemos que tener en cuenta el observar si empezamos con el paréntesis que contiene el símbolo x o si empezamos con el paréntesis que contiene el símbolo y. ¿Por qué? Pues bueno, resulta que si tenemos el símbolo x de primeros en la ecuación canónica, podemos saber que este nos indica el eje en el que nos debemos ubicar. Resulta que si iniciamos con el eje x, con el paréntesis que contiene esta sigla, esta letra, podemos indicar que abre de forma vertical. Pero si tiene el paréntesis que tiene la letra y de principal en la ecuación, podemos afirmar que abre de forma horizontal. Ahora bien, al igual que en la diapositiva anterior, tenemos las pautas de que h, p y k son números reales, h y k son las coordenadas iguales a x y p es la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Ahora voy a presentar un ejemplo corto de cada caso con las gráficas de cada función. Resulta que hay 4 tipos de casos en los cuales podemos diferenciarlos por el primer término de la ecuación polinómica, ya que vamos a pasar de polinómica a canónica. Resulta que en los 4 casos se diferencian por el término principal, que es el que lleva la variable x o y. Y entonces ese término, esos son los primeros 2 casos, si lleva la variable x o y al inicio, y si lleva un coeficiente al lado de ese término. Entonces, iniciamos. Paso de forma polinómica a canónica. Listo. Vamos a tener el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dicta una función tal. f de x es igual a 1
x al cuadrado. Bueno, quitemos el 1, porque este es un término invisible en lo que cabe. Entonces pasamos a x al cuadrado más 10x más 10y más 5. Bueno, vamos primero a mirar a ojo de detalle lo que nos dan. Tenemos dos términos que son variables similares. Uno está exponenciado al cuadrado, otro no, pero ambos comparten la x. Entonces vamos a encerrarlos en un paréntesis y vemos que los otros dos no tienen variables similares. Mejor dicho, uno tiene variable y el otro no. Entonces eso los pasamos al otro lado de la igualdad. Bueno, entonces vemos que en un inicio tenemos dos términos, x al cuadrado más 10x. Esto se parece mucho a lo que se conoce como trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos falta el tercer término. Entonces el tercer término, ¿cómo lo conseguimos? Aquí ya está, bueno, aquí ya lo puse. Pero les voy a enseñar cómo se logra hallar este término. Centrémonos en el término central, este segundo término llamado 10x. Resulta que con este, si lo dividimos entre 2, nos da 5. Al elevarlo al cuadrado, nos da 25. Así podemos conseguir el tercer término, dividiendo entre 2 el de la mitad y elevándolo al cuadrado. Bueno, aquí ya logramos formalizar lo que se nos aparentaba, quedando exactamente como dijimos un trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, al otro lado de la ecuación podemos ver que nos quedó menos 10y menos 5. Ahora, ¿por qué hay un más 25? Resulta que hay una ley de las ecuaciones que cuando la persona adiciona un término, también tiene que quitarlo. Entonces, al tener que quitarlo, entonces debemos equilibrar la balanza y mandarlo al otro lado de la ecuación. Por eso aquí tenemos un menos 10y menos 5 más 25. Ahora resolvamos esto. ¿Cómo que no hay que resolverlo? Pues claro que sí. Resulta que aquí hay dos términos que no tienen variable. Entonces aquí podemos proceder a sumarlos, pero en este caso hay signos diferentes. Entonces debemos proceder a restarlos. Entonces nos queda 20, porque 20. Resulta que hay otra ley que dice que el término que tenga, que sea mayor, ese es el signo que se va a coger. Entonces por eso decimos que es más 20. Ahora nos queda x al cuadrado más 10x más 25 igual a menos 10y más 20. Pero 10 y 20 no son factor de 10. Oh, sí, entonces vamos a factorizar. Entonces nos queda factorizado todo. Entonces factorizamos el trinomio y factor común al otro lado de la igualdad, quedándonos como x más 5 al cuadrado igual a menos 10y más 2. ¿Por qué? Bueno, vamos a factorizar primero el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza? Raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada del segundo término y signo central y signo del término central. Todo esto elevado al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de x al cuadrado. Ponemos x, ya que raíz y exponente se van a ser iguales. Ponemos el signo del término central, que en este caso es un más. Ahora, raíz cuadrada del tercer término, 25, raíz 5. Ponemos en el paréntesis, listo, ya nos quedó. Ah, pero falta aquí la exponenciación. Entonces, x más 5 elevado al cuadrado. Listo, factorizado el trinomio cuadrado perfecto. Al otro lado dijimos, factor común, menos 10. Bueno, sacamos el menos 10. Queda 10y. Entonces, menos 10 por 1 me queda y. Por eso es que aquí no hay un término, un coeficiente en el término, entonces por eso ponemos y. Pero ahí está el 1. Imaginario, pero ahí está. Ahora, al otro lado dijimos que estaba más 20. 10 por 2, 20. Listo, ponemos el 2. Así ya nos quedó la ecuación. ¿Por qué? Ya no se puede simplificar más.
Pero, ¿qué podemos observar? Nos quedó parecido, o por no decir igual, a la ecuación canónica de x más h al cuadrado igual a menos 4p y más k. Entonces, vamos a ver cómo se grafica. Listo, vamos a proceder a graficar esta ecuación. Entonces la ecuación es x más 5 al cuadrado es igual a menos 10 y más 2. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el vértice. Resulta que el vértice, como ya habíamos hablado antes, en los paréntesis tenemos lo que es x más h o y más k. Ahora, tanto h como k son lo mismo que x y y. Entonces, donde esté la x va a haber una h. Entonces, h es el número correspondiente al punto en el eje x. Lo mismo que k es el punto correspondiente al eje y. Entonces, al pasarlo a coordenadas tenemos que cambiar el signo. Entonces, como aquí ambos signos son positivos, tenemos que mandarlos a ser negativos. Iniciamos colocando el del eje x. Entonces nos quedaría menos 5. Ahora, seguimos con el del eje y, nos quedaría menos 2. ¿Correcto? Claro que es correcto. Entonces el vértice sería menos 5, menos 2. Ahora, para hallar el foco o la directriz tenemos que hallar el término P. Ahora, ¿dónde está? Simple, en el término central. ¿Cuál es? 10. Este 10. ¿Por qué no tomamos en cuenta el signo del 10? Bueno, no pasa nada, no se alargue. Resulta que este signo solamente nos dicta si la parábola abre hacia los positivos o los negativos. Teniendo en cuenta esto, no necesitamos cogerlo en este momento. Ahora, 10 es igual a 4p. Por esto, entonces al tener este definido, hacemos el despeje de la igualdad. Nos quedaría 10 sobre 4 es igual a p. Entonces 10 dividido en 4 es 2,5. Entonces podemos tener en cuenta que p efectivamente es 2,5. Ahora, para saber hacia dónde abre, si es hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. Listo. La dirección, si es horizontal o vertical, nos lo da el primer término al lado izquierdo de la igualdad. Resulta que este primer término es x más h. En este caso, h es el punto en el eje x. Al igual que y es el punto, al igual que k es el punto en el eje y. Bien, si iniciamos con el eje x, entonces podemos decir que abre hacia arriba o hacia abajo. Tenemos en cuenta que el signo central es negativo, entonces dice que abrimos hacia los negativos. Por eso tenemos en cuenta que abrimos hacia abajo. Entonces la gráfica nos quedaría de tal forma. Está el punto central vértice en el menos 5 del eje X y el menos 2 del eje Y. ¿Correcto? Sí. Ahora, P, distancia del vértice a la directriz. Del vértice al foco también. Entonces podemos decir que el foco está a 2,5 unidades del vértice, al igual que la directriz está a 2,5 unidades del vértice. Entonces, 2,5, 1, 2,5. Por aquí estaría la directriz y a la misma distancia estaría el foco. Segundo ejemplo, nos da la función 3x al cuadrado menos 12x menos 30x más 162. Bueno, aquí vemos que los números son demasiado grandes, entonces vamos a tomar en cuenta este término central, este primer término. Ahora, este primer término vemos que el coeficiente es 3. Entonces, todos los dividimos en 3. Todos los coeficientes de toda la función los dividimos en 3. Quedándonos con x al cuadrado menos 4x menos 10y más 54.
Bueno, aquí ya es un poco más liviano para poder proceder a transformarlo a la forma canónica. Entonces, al igual que en el caso anterior, vemos que hay dos términos que comparten variables similares y dos que no. Uno no la tiene, el otro sí tiene una variable, pero no es igual a las otras. Esta tiene la y, las otras son x. Entonces procedemos a dividirlos. El término que tiene la y el término que no tiene variable los pasamos al otro lado de la igualdad. Entonces, vemos que los primeros dos términos que tienen variable, se parecen al trinomio cuadrado perfecto. Entonces, al igual que como les expliqué anteriormente, procedemos a dividir el coeficiente del término central entre 2, que sería 2 precisamente, y elevarlo al cuadrado. Entonces, ahí obtenemos un 4. Entonces, al igual que como adicionamos en un lado, tenemos que adicionar en el otro, quedándonos con 10x menos 54 más 4. Ahora bien, procedemos a simplificar ambos lados de las ecuaciones. Entonces, en uno factorizamos el trinomio cuadrado perfecto y en el otro, resulta que ahí hay dos términos que comparten similitudes. Ninguno de los dos tiene variable. Entonces procedemos a restarlo, puesto que tenemos que ambos términos tienen signos diferentes. Entonces nos quedaría menos 50. Entonces sería 10y menos 50. Cuando nosotros pasamos a simplificar estas ecuaciones, entonces tenemos que en el lado izquierdo de la ecuación quedaría x a menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque factorizamos el trinomio, quedándonos de la siguiente manera. ¿Ven? X menos 2 al cuadrado. Raíz de x al cuadrado, x. Signo del término central, menos. Raíz del tercer término, 2. Y todo esto lo elevamos al cuadrado. Ahora, al otro lado de la ecuación nos podemos dar cuenta que tanto 10 como menos 50 son factores de 10. Entonces hacemos factor común. 10 factor de y menos 5. ¿Por qué? 10 por 1, 10. Tenemos 10y. 10 por 5, 50. Menos 50. Listo. Ahí ya obtuvimos nuestra ecuación canónica. ¿Por qué? Vamos a analizarla. Esta ecuación me recuerda a x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Ahora, vamos a proceder a graficarla. Vamos a graficar lo que es esta ecuación. X menos 2 al cuadrado igual a 10y menos 5. Bien. Resulta que primero vamos a hallar lo que es el vértice. El vértice nos dicta que en los términos que tiene la x, hallamos el punto que está en el eje x. Entonces este punto es en el término h, que entonces es igual a 2. Entonces, como tenemos menos 2, al pasarlo a coordenada, tenemos que cambiar de signo, siendo un 2 positivo. Y al otro lado tenemos y. Entonces, aquí la ecuación nos dice que aquel término, en este caso k, que es menos 5, que esté al lado del y, es el punto en el eje y. Entonces nos quedaría que menos 5 en coordenadas sería 5. Ahora, el término x se pone primero, entonces sería 2,5. Efectivamente, sí es así. Ahora debemos hallar
el término P. Resulta que este está en el 10. Entonces 10 es igual a 4P. Entonces, al resolver la igualdad sería 10 sobre 4 es igual a P. Entonces 10 dividido en 4 es igual a 2,5. Entonces P, tomemos en cuenta que es 2,5. Ahora, para saber si área sea arriba, abajo, derecha o izquierda, tenemos que mirar el signo central, que nos dice abre hacia los negativos, abre hacia los positivos. Y como vemos es un positivo, entonces nos dice que abre hacia los positivos. Ahora, está el primer término que tiene la letra X, entonces esta letra nos dice que abre de forma horizontal o vertical, entonces abre de forma vertical. Entonces dice que al ser positivo el lado en el que abre, entonces abre hacia arriba. Efectivamente abre hacia arriba, como pueden ver en la gráfica. Ahora, el vértice es 2,5, ¿sí? Entonces está en el punto 2 positivo del eje X y está en el punto 5 del eje Y. Efectivamente, ese es el vértice. Ahora, ¿qué abre hacia arriba? Sí, efectivamente abre hacia arriba. Y con el término P podemos hallar lo que es el foco, que está en la parte de abajo, y la directriz. El ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 nos dicta que tenemos la función y al cuadrado menos 15x más 16y más 79. Resulta que al igual que en los ejemplos anteriores tenemos dos términos que tienen variables similares y dos que no. Entonces los agrupamos de igual manera que la vez anterior. Tenemos una mitad de un trinomio cuadrado perfecto y menos 15x, 15x menos 79, puesto que al pasarlos al otro lado de la igualdad cambiamos sus signos. Entonces tenemos que completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Simple. Al término central, que sería 16, le dividimos entre 2, entonces nos quedaría 8. 8 al elevarlo al cuadrado nos quedaría 64. Entonces por eso hemos puesto el término 64 como el término faltante. Ahora, el 64 que le pusimos aquí también tenemos que restarlo, por eso lo pasamos al otro lado de la ecuación. Ahora bien, tenemos que en este lado de la ecuación del menos 79 más 64 hay una posibilidad de simplificarlos. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a restarlos. ¿Por qué? Tenemos que ambos términos tienen signos diferentes. Ahora, 79 más 64 menos 79 más 64 sería menos 15. ¿Por qué? 79 es mayor que 64 y 79 tiene el signo negativo. Ahora bien, ya hemos sabido que queda 15x menos 15. Ahora, como ambos son múltiplos de 15, entonces podemos proceder a factorizarlo. Factorizamos trinomio cuadrado perfecto y nos queda raíz de el primer término, raíz de y al cuadrado, nos quedaría y, signo central más raíz del tercer término, raíz de 64, nos quedaría como 8. Ahora sería x, y más 8. Todo esto elevado al cuadrado nos quedaría así. Ahora, al otro lado dijimos que esto se podía factorizar en 15. Entonces, 15 por 1, 15x. Entonces, por eso pusimos x. Ahora, 15 por menos 1 sería menos 15. Entonces, ya resolvimos nuestra ecuación canónica. Bueno, ahora vamos a graficar la ecuación. Entonces, vemos que es y más 8 al cuadrado igual a 15x menos 1. Bueno, esta ecuación me recuerda a la parte canónica de y más k al cuadrado es igual a 15x menos h. Entonces, primero vamos a hallar el vértice.
el vértice nos dice que primero es el punto en el eje X. Entonces podemos ver que este es el punto, que es H. Entonces sería 1 positivo, puesto que al cambiarlo a coordenada el signo se cambia. Entonces el siguiente es el punto en el eje Y, que sería acá. Entonces sería menos 8. Ahora, debemos hallar lo que es el valor P. Entonces podemos ver que aquí está 15. Entonces 15 es igual a 4P. Despejamos la ecuación diciendo que 15 dividido en 4 sería igual a 3.75. Entonces 3.75 unidades es la distancia que hay desde el foco hasta el vértice y de la directriz hasta el vértice. Entonces ya con esto vamos a averiguar la dirección, hacia dónde abre. Entonces decimos que abre hacia los positivos, puesto que el término central tiene el signo positivo. Y al ver que inicia primero con la Y, entonces damos como conclusión que abre hacia la derecha. Listo. Entonces podemos ver que el vértice efectivamente es 1 en el eje X y menos 8 en el eje Y. Bueno, ejemplo número 4. En este ejemplo es muy parecido al ejemplo número 2. Ahora, nos dan la función 2y al cuadrado menos 30x más 32y más 158. Bueno, todo esto se puede dividir entre 2, quedando así y al cuadrado menos 15x más 16y más 79. Ahora bien, podemos agrupar los términos que tienen variables similares, quedando la mitad de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos que hallar el tercer término para completar ese trinomio. Y entonces nos quedaría dos términos por fuera, el menos 15x y el más 79. Estos al pasarlos al otro lado de la ecuación nos quedaría 15x menos 79. Ahora bien, el término restante es 64. ¿Por qué? Al dividir 16 entre 2 nos daría 8. Y 8 al elevarlo al cuadrado nos daría 64. Listo. Entonces le aplicamos el 64 a este lado de la igualdad, entonces tenemos que aplicárselo al otro lado de la igualdad. Quedando así, 15x menos 79 más 64. Entonces aquí tenemos que proceder a restar estos términos iguales. ¿Por qué digo iguales? Porque ninguno de los dos tiene variable. Entonces menos 79 más 64 nos daría menos 15. Entonces, al resolver el trinomio cuadrado perfecto sería raíz del primer término y al cuadrado, sería y, signo del término central más raíz del tercer término 64 sería la raíz 8, entonces la elevamos al cuadrado, sería y más 8 al cuadrado, y factorizamos el otro lado de la igualdad, sería factor común 15, entonces quedaría 15 factor común x, porque 15 por 1 sería 15, entonces al aplicarle la x sería 15 por una x, 15x. Le aplicamos el signo 15 por una 15. Listo. Así nos daría la ecuación canónica.
Bueno, ahora vamos a graficar la ecuación. Entonces vemos que es y más. Gracias.